Vamos a abrir la Biblia en Mateo capítulo 26, desde el versículo 17. Y en el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿Dónde quieres que aderecemos para ti para comer la Pascua? Y él le dijo: Id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa haré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y aderezaron la Pascua. Y como fue la tarde del día, se sentó a la mesa con los 12. Y comiendo ellos dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me ha de entregar. Y entristecidos ellos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me ha de entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, como está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera al tal hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Dícele: tú lo has dicho. Y comiendo ellos, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando el vaso y hechas gracias, les dio diciendo: bebed de él todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día, cuando lo tengo de beber nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y habiendo cantado el himno, salieron al monte de las Olivas. Una lectura que se tuvo el domingo pasado antes de partir los símbolos y que forma parte de la palabra de Dios y del cuerpo de doctrina sobre el cual nosotros nos basamos para ahora celebrar la Cena del Señor. Y estuvimos hablando todo este último tiempo, este mes de noviembre, acerca de la recordación y de tener en cuenta aquellas cosas que a nosotros nos han sido legadas de parte del Señor, para que las sostengamos, para que las mantengamos, para que las cuidemos. Y estuve leyendo acerca particularmente de la institución y de la práctica de la Cena del Señor. Pensaba dentro de mí que quizás muchos de nosotros, con muchos años de creyentes y aún de bautizados, sabemos las cosas que hemos de mencionar ahora, pero quizás hay algunos que no la tienen bien claro, quizás hay otro que se las ha olvidado, y son las doctrinas por las cuales nosotros ahora estamos celebrando la Cena del Señor propiamente dicho. También es importante mencionar que de la manera en que nosotros entendemos y celebramos la Cena del Señor, que es la manera bíblica, hay iglesias, denominaciones y hasta religiones que también practican la Cena del Señor, pero lo hacen con interpretaciones doctrinales erradas, algunas muy groseras, otras quizás son un poco más sutiles, pero no dejan de ser doctrinas que el Señor desea que nosotros estemos atentos, para que también a la hora de dar cuenta de nuestra fe con muchos de ellos hermanos nuestros en Cristo, también tengamos fundada la palabra en nuestros corazones. Estuve leyendo por un lado la síntesis bíblica cuando hay un apartado acerca de la Cena del Señor, y también un apartado o un capítulo de los cursos que se dan para aquellos aspirantes a bautismo, el curso de bautismo que conocemos, que también habla de la Cena del Señor.
Y como les decía, son cosas que nos van a parecer conocidas, pero siempre creo que es bueno recapitular, como dice también en la palabra de Dios, pararse, mirar, meditar. Y una vez que las tenemos enfrente a estas palabras, estas doctrinas, nos hacen bien también para recordarlas. Y sobre todo que esta reunión no sea solo un mero recordatorio o un repaso teórico de la palabra, sino que cada uno de nosotros hemos de tener también la oportunidad de ver delante de todos estos textos, o los que lleguemos a leer, al Señor, a su obra y a la experiencia que nosotros podemos llegar a tener respecto de esa obra. El propósito de la Cena del Señor es ese, después lo vamos a ver. Pero Pablo hablaba muy particularmente del examen personal y de estar delante del Señor. Así que lo primero que podemos decir justamente, y que está en ambos libretos, es el origen de la Cena del Señor y que está encuadrado en este relato que hemos leído de Mateo. Es un relato que también se da en el libro de Marcos y de Lucas y de Juan. Cada uno de los distintos apóstoles aporta un detalle o una relevancia particular para que entre los 4 evangelios nosotros podamos apreciar esa noche tan importante para la historia de la humanidad, donde el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo iba a ser entregado por cada uno de nosotros. Fue tan importante que se definieron en ese momento no solo la historia y la vida de todos los hombres, sino particularmente y históricamente la de estos hombres que presenciaron ese momento. Se definió el destino de Judas, se definió el destino de los demás apóstoles. Lo hemos visto con la vida de Pedro, con Juan, cómo los marcó y cómo eso también los llevó después a dar su vida por el Evangelio, a dar su vida por defender esa palabra que muchos hombres inmediatamente al nacimiento de la Iglesia ya empezaron a querer pervertir la palabra, a querer pervertir la sana doctrina. Entonces el origen lo tenemos en esta noche donde el Señor mandó a que se apareje una casa, un salón, en donde ellos iban a celebrar la Pascua, porque eran judíos y necesitaban ese lugar y ese espacio para celebrar la Pascua. Podríamos hablar acerca de la Pascua como significado simbólico y representativo de lo que iba a ser la muerte del Señor en la cruz. Pero el Señor lo resume cuando hemos leído en el versículo 28, diciendo: esto es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. Con eso el Señor estaba definiendo no solo lo que era esa cena, sino lo que Él iba a hacer horas después. Derramar su sangre por muchos para remisión de los pecados. Todo buen judío de fe que escuchaba estas palabras y que era temeroso de Dios, el Espíritu Santo lo iba a guiar directamente a Cristo, al Señor Jesús, porque conocían el Antiguo Testamento y practicaban estas cosas. Practicaban la Pascua año tras año. Los padres se la enseñaban a los hijos se la enseñaban a sus hijos. De generación en generación ellos narraban cómo Dios los sacó de Egipto y mataban ese corderito. Ahora había llegado el momento en que la sangre de Cristo iba a ser derramada para remisión de los pecados. Lo siguiente, después del origen de este acto que nosotros celebramos hasta el día de hoy, es el nombre. ¿Cómo le decimos nosotros? La Cena del Señor. Otros le dicen la Santa Cena. También en la palabra de Dios, en Hechos, cuando habla de la primera iglesia, dice que se juntaban para partir el pan. Después lo vamos a leer. Y lo llama el partimiento del pan.
En 1 Corintios 14, 16, Primera Corintios 14, 16, el apóstol Pablo lo menciona en el versículo 16 justamente. Dice, porque si bendijeres con el Espíritu el que ocupa el lugar de un mero particular, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has hecho. ¿Cómo? Dicho, sí. Acción de gracias. Esta palabra que menciona acá Pablo, en griego es Eucaristía. Y todos aquellos que conocen un poco acerca de la cultura y la religión católica saben que ellos practican la Eucaristía. Y Eucaristía quiere decir eso, dar gracias. Nosotros cuando antes de partir el pan y de servir y repartir el vino, damos gracias. El Señor Jesús dio gracias. Pablo enseña que se dio gracias por los dos elementos. Es una oración que se hace al Padre por la obra de Cristo. Eso en griego es Eucaristía. Y es lo que Pablo acá lo menciona como un sinónimo de la Cena del Señor. Justamente la palabra Cena del Señor aparece también ahí en Corintios, en el capítulo 11. El versículo 20. Donde dice, cuando pues os juntáis en uno, esto no es comer la cena del Señor. Entonces estamos refiriendo a sinónimos del mismo hecho y que son todos bíblicos. En 1 Corintios 10, el versículo 16, Pablo menciona a la comunión, muy bien. Dice 10:16, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Entonces, otra forma bíblica de llamar a la cena del Señor es hablar de la comunión con el Señor, la comunión con el pan, la comunión con la copa. Y esto ya nos habla de una experiencia también, como decía hoy, muy particular, porque nos habla de una comunión con Dios, con el Señor Jesús, a través del Espíritu Santo que está derramado en nuestros corazones, y que esa comunión que nosotros tenemos, podríamos decirlo de manera vertical, también se tiene que manifestar de manera horizontal entre mis hermanos. Somos hermanos, somos redimidos, que nos juntamos y tenemos una comunión, una común unión. A todos nos caracteriza lo mismo. Somos pobres y miserables pecadores que hemos sido rescatados por la obra de Cristo. En la cena del Señor es cuando el Señor nos permite que tengamos esa comunión, que no la vamos a tener con gente del mundo. No la vamos a tener con hermanos que están apartados, porque no podemos tener comunión. Porque no están en comunión justamente con la iglesia y ni con el Señor. Cuando esos hermanos arreglan sus cosas con el Señor, cuando esos hermanos resuelven aquellas cosas o dejan que el Señor las resuelva, porque como hemos dicho ya más de una vez, nosotros no podemos hacer nada, pero si el Señor se dejan tratar por el Señor, inmediatamente aparece la comunión también con los hermanos. El pastor lo mencionaba hace poco también, es un síntoma. La falta de comunión con los hermanos es un síntoma de la falta de comunión con el Señor. Y también ahí en 1 Corintios 10:21, tenemos que ir rápido, nos menciona justamente la copa del Señor y la mesa del Señor. Dice, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis ser partícipes de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Y todo este capítulo 10 y 11 de Corintios, justamente es donde Pablo ordenaba las cosas en aquella iglesia. Y gracias a Dios que pudimos estudiar este libro en la iglesia aquí en San José, y los invito después
a buscarlo. Yo tenía ganas de volver a escucharlo también, porque el Señor nos ha hablado mucho a través de ese estudio, y en particular este capítulo 10, donde cosas que parecen tan contradictorias y evidentes, cuando estamos en la carne no lo son. Esos contrastes que también mencionaba el pastor la semana pasada, solo a la luz de la palabra de Dios y por medio de la obra del Espíritu Santo los podemos ver y discernir. Acá los corintios estaban mezclando todo, cosas diabólicas con cosas celestiales. Y Pablo tiene que poner un llamado de atención para que corrijan aquellas cosas. ¿Cuántas veces nosotros menospreciamos la cena del Señor? ¿Cuántas veces nosotros la desestimamos o no la estimamos como deberíamos? O venimos cargados de muchas cosas, venimos con muchos pensamientos, venimos con cosas que para Dios son idolatría. Entonces, este versículo no aplica solo a aquellos hermanos en la iglesia en Corinto, sino que cada uno de nosotros debe revisar, incluso después poder leer con detenimiento a ver si el Señor tiene algo para decirnos. Otra cosa que destacan los siervos que escribieron acerca de la cena del Señor y que ordenaron estos pasajes es que el Señor estaba cumpliendo esa noche toda la profecía descrita, o empezaba a cumplirse la profecía descrita en el libro de Isaías capítulo 53, donde se menciona los sufrimientos del Mesías y la consumación del siervo de Jehová. Y un solo versículo de ese capítulo que vamos a leer ahora, que tiene mucho que ver con lo que leímos en Mateo 26-28, es Isaías 53-12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes, repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los perversos, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. De toda esta palabra podríamos hablar horas, ¿no? Pero derramó su vida hasta la muerte. En otro salmo dice que su corazón parecía cera, de cómo estaba no solo recibiendo nuestro pecado y deshaciéndolo en la cruz del Calvario, sino también su sangre, gota por gota, derramándola, porque la vida está en la sangre. Entonces acá nos dice que derramó su vida hasta la muerte, una muerte que, como el mismo Señor lo dice, nadie se la quita a la vida del Señor, sino que Él la da. Después, como hemos mencionado, esta Pascua judía tenía un símbolo delante de ellos, o muchos símbolos. Cada una de las comidas que celebraban, de las cuales ahora no nos vamos a detener, los judíos tenían símbolos. Y ellos personalmente o eran instruidos de que los símbolos eran símbolos. El cordero era un cordero que simbolizaba al Mesías. El pan tenía un simbolismo. Las hierbas amargas tenían un simbolismo. Se preparaba una especie de salsa, el hermano Marino la menciona con el nombre, pero no la anoté, que es donde justamente se mojaba el pan. Yarosexy. No lo anoté, así que no me animo a decirlo bien, pero todas esas cosas eran símbolos que los judíos, año tras año, generación tras generación, imagínense que desde Moisés hasta el Señor Jesús ya habían pasado 1500 años, las repetían y mencionaban. El Señor llegó a cumplir y a ponerse en persona para cumplir esas profecías, pero dejó instituidos otros símbolos. Estos símbolos que nosotros ahora tenemos delante nuestro son el pan y el vino. Ya no tenemos un cordero, no tenemos hierbas amargas. Incluso, es importante decirlo, el pan que nosotros usamos, como es un símbolo,
No tiene por qué ser un pan sin ácimos, como lo celebraban los judíos. Lo mismo el vino. Ellos en esa época del año, que era abril, no tenían la oportunidad de tener las mejores uvas, que se cosechaban en otra época del año. Entonces la calidad del vino que tenían o que podían acceder en esa época del año ya estaba muy fermentado, tenía mucho más alcohol que un vino recién hecho, y ellos lo diluían con agua para poder tomarlo. Todas esas cosas hacían a las prácticas locales de Jerusalén en el año en el que vivió el Señor Jesús y en el mes en que celebraron la Cena del Señor. El hermano Marino deja bien en claro eso, que nosotros ahora tenemos otra clase de pan, otra clase de vino, incluso en distintas iglesias de nuestra comunión, ¿nosotros cuál es el que tenemos ahora? El pan es sin gluten, San José, porque la mitad de los hermanos de San José son celíacos. Cuando yo era chico recién mencionábamos, ¿no? La hermana Elisa traía un pebete. Y lo mismo el vino. Algunas iglesias toman una clase de vino, otras iglesias toman otro. Porque en sí, y esto nos tiene que quedar bien en claro, porque he tenido discusiones con hermanos de otras iglesias y me dicen, no, pero ustedes en San José están celebrando mal la cena porque no es pan eso que comen. Entonces, por eso les digo que estas cosas las tenemos que tener en claras, porque se nos van a presentar oportunidades en las cuales vamos a tener que defenderlas. Si es un símbolo, entonces no afecta que sea con gluten, sin gluten, con levadura, sin levadura, porque lo que nosotros estamos haciendo es lo que nos enseñó el Señor. Son elementos los cuales nos recuerdan. La finalidad de estos elementos es recordar. Y después vamos a ver otras finalidades. La semana pasada también mencionábamos que nosotros somos herederos de la Reforma protestante del año 1500. Lamentablemente hay muchas cosas que estos hermanos en Cristo no entendieron o las discernieron mal, y una de esas es la doctrina justamente de qué pasa con el pan, qué pasa con el vino. Los católicos dicen que cuando el cura hace la oración de Eucaristía, ese pan y ese vino se transforman en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Literalmente se transforman cuando los ingerimos. Eso es la doctrina errónea de la transustanciación. Lo practiqué 10 veces. Transustanciación quiere decir que una sustancia se transforma. Eso es. Esa es la doctrina católica. Aparecieron hermanos como Lutero y otros más que dijeron no se transforma. ¿Pero qué dijeron? Que en el momento en que el pastor o el hermano hace la oración de Eucaristía o de dar gracias al Señor, aparece la consustanciación. ¿Y qué es la consustanciación? Que si bien el pan es pan y el vino es vino, físicamente son eso, también espiritualmente eso pasa a ser el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. Entonces, como que hay una especie de asimilación o coexistencia espiritual en las dos cosas. Y esto hoy en día lo sostienen los luteranos, por ejemplo, lo sostienen los anglicanos, que es la iglesia principal de Inglaterra, y después, bueno, las distintas ramas de denominaciones que fueron surgiendo empiezan a mezclarse y a mezclar distintas doctrinas. Nosotros lo repetimos nuevamente, el pan es pan antes, durante y después de participar de la cena. El vino es vino antes, durante y después de participar de la cena, porque no deja de ser un símbolo en sí mismo y no tiene ninguna virtud como tal. Antes de pasar a los símbolos propiamente dichos, recordemos que los participantes de la cena, y esto también ha traído controversia a lo largo de la historia de la Iglesia, y que más de una vez se nos va a presentar a nosotros, un hermano en Cristo que quiera participar de la cena, y quizás ese hermano en Cristo no ha sido bautizado, o sea que no es miembro en plena comunión de ninguna iglesia, o quizás es bautizado pero no está en plena comunión porque se apartó, porque está disciplinado, porque
no está teniendo la comunión que hemos mencionado antes con sus hermanos. En ese caso, el misionero marino dice que hay que hablarle al hermano, y en el caso de que quieras tomar la cena del Señor, tiene que hacerlo bajo su propia responsabilidad con el Señor. Pero en principio el misionero Armando Di Pardo dice que la participación o los participantes de la cena tienen que ser renacidos, debidamente adoctrinados y bautizados. Y ahora sí los invito a abrir ahí en Hechos, en el capítulo 2. Siempre hay que ir a la Biblia y ver qué nos dice, qué nos responde. Hechos 2, 41 y 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidas a ellos aquel día como 3.000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces vemos cómo también es necesario discernir, que el Señor nos dé espíritu de discernimiento para ver con quién tenemos comunión, porque nosotros estamos abriendo nuestro corazón al Señor, pero también al hermano que tenemos al lado. Por eso es muy importante que cada uno de nosotros sepa también discernir, como dice ahí en Corintios, el cuerpo de Cristo, para no afectar al cuerpo de la iglesia, para no afectar a los hermanos. Si bien es algo completamente personal con el Señor, cuando un miembro se duele, ¿qué dice? Todos se duelen. Entonces, indirectamente, al estar yo mal con el Señor, estoy afectando a mis hermanos. Y entonces la comunión no puede ser plena. Acá hay muchos bancos que están vacíos y que tendrían que estar los hermanos bautizados de San José y no están. Entonces nosotros estamos celebrando la cena entre nosotros, pero lamentablemente, y tendría que darnos tristeza, que muchos de nuestros queridos hermanos no están entre nosotros. Y hay que orar por esos hermanos, hay que llevarles la palabra, hay que atender también al resto de la congregación. Porque el Señor dice, cuando estemos en el cielo, aún ellos van a celebrar la cena con nosotros en el cielo. Y no es que nosotros seamos mejores, pero justamente por eso, como no somos mejores que ellos y somos iguales, tenemos que también atender y compadecernos de nuestros hermanos y seguir orando por ellos. Respecto también del peligro que conlleva darle la cena a cualquiera que se sienta en el banco, recurriendo al pecado del ecumenismo, del cual el Señor también nos está llamando a salir. No somos todos hermanos en Cristo. Y si una persona viene y se sienta acá, primero hay que conocerla, a ver qué cree, a ver en cómo se bautizó. ¿Se bautizó bien? ¿Se bautizó por aspersión? ¿Por inmersión? ¿Se bautizó? Se bautizó en una campaña donde todos levantaron la mano, todos se bautizaron ese día, pero después no tuvo frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, aún le hacemos mal a la persona cuando la integramos sin siquiera ser salva a esa persona. Nosotros le estamos haciendo mucho mal a ella. Y eso es lo que pasa con muchas almas que, pobrecitas, asisten a iglesias donde no se enseñan estas cosas. Y entonces son todos hermanos, son todos hijos de Dios, son todos miembros de iglesia, y después viene el Señor Jesús y se quedan. Entonces también, no solo atender al hermano que está mal delante del Señor, sino también velar por las almas perdidas. Vamos a dejar acá, queridos hermanos, tenemos para hablar del pan, del vino y de la sangre del Señor, y también de los objetivos de la cena, pero quizás ahora
el pastor que preside la reunión dé lugar a oraciones. Por lo pronto, agradecerle al Señor por la obra de Cristo, porque hasta aquí nos ayudó, y también agradecerle que a pesar de lo que somos nos enseñaron estas palabras, nos enseñaron la doctrina fiel, y como siempre digo, y lo tomo muy de parte del Señor y trato de transmitirlo, tenemos mucha responsabilidad nosotros hacia el futuro, porque los hermanos mayores se van quedando, van yendo al cielo, y los que quedamos tenemos que aprender estas cosas, tenemos que estudiarlas y también tenemos que amarlas. Así que el Señor nos bendiga, que nos quedemos con esta palabra del Señor Jesús que derramó su vida por ti y derramó su vida por mí. Que el Señor nos bendiga.